Ok, les decía, en inglés le llaman coset al concepto que vamos a manejar acá, que en español pues se traduciría textualmente como coconjunto. Pero fíjense que más adelante vamos a volver a hablar de algo bastante similar a esto y donde se le va a llamar coclase en vez de coconjunto. Entonces, debido a eso le vamos a llamar así, pues, suena como mejor, ¿verdad? Coclase que coconjunto. Y entonces, a lo que aquí el libro le llama coset, nosotros le vamos a llamar coclase. ¿Ok? Entonces, veamos qué son esas coclases. Esta es la definición. Voy a hacer un poco más grande esto. Fíjense, tenemos un grupo y tenemos un subconjunto de G. No necesariamente subgrupo, podría ser, pero fíjense en la definición, solo se pide que sea H un subconjunto de G. Entonces, para cualquier elemento A de G, al conjunto de estos elementos, fíjense, A por H, para H en H, se denota así, ¿verdad? Y de hecho, aquí más adelante dice, a esto es lo que se le llama coconjunto izquierdo, le llaman acá, pero como les digo, le vamos a llamar coclase izquierda de A, ¿verdad? Y de forma similar se define la coclase derecha de A, ¿verdad? Y lo de izquierda a derecha es por donde está ubicado el elemento, ¿verdad? Recuerden que en general, pues, este puede ser cualquier grupo, entonces no necesariamente es abeliano, y por tanto, entonces este conjunto, ¿verdad? Con este, ¿verdad? En general son distintos. Si es abeliano, pues ahí sí, ¿verdad? Esto va a ser lo mismo que esto, porque A por H siempre va a ser lo mismo que H por A, para cualquier A y para cualquier H, ¿verdad? Y además se define este otro conjunto, solo que este ya no se le pone un nombre particular, se define porque está relacionado con esto de las coclases. Y de manera similar, ¿verdad? Se define como los A por H por A inverso, donde H pues, es cualquier elemento de H, ¿verdad? Aquí se observan acá algunos ejemplos, si quieren hagamos nosotros uno, este, aunque fíjense que ah, los ejemplos interesantes son en grupos no abelianos, como los que consideran acá, ¿verdad? Cuando los grupos son abelianos, así como acá esto que lo hacen en Z9, como digo, esas coclases van a ser lo mismo por la izquierda que por la derecha, ¿verdad? Pero bueno, ilustrémoslo, aunque sea con un grupo de estos abelianos, para tener una mejor idea. Ahí lo hacen con Z9, quieren hagámoslo con Z8 nosotros, para variar, ¿verdad? Para agregar algo a lo que hacen ahí en el libro. Entonces, digamos que el grupo que tenemos es Z8, ¿verdad? Y que tomamos un subconjunto cualquiera de Z8. Recuerden, no necesariamente es subgrupo, ¿verdad? Solo subconjunto. Eh, verifique ahí, alguien dejó el micrófono, o no sé si quiere preguntar algo. Consideramos cualquier subconjunto, tomemos, por ejemplo, 1, 3 y 5, por ejemplo, ¿verdad? Este es un subconjunto, ¿verdad? De G, ¿verdad? Y entonces, para este subconjunto podemos formar las coclases, ¿verdad? Correspondientes a él, ¿verdad? Noten que también se ocupa tomar un elemento, tomar elementos de G, ¿verdad? Y entonces cuando uno este A, en los casos finitos, ¿verdad? Cuando este A recorre todos los elementos de G, pues consideramos cuáles son todas las coclases de G, ¿verdad? Con respecto al subconjunto que uno tomó, ¿verdad? Entonces, acá como es un ejemplo pequeño, pues, y fácil de trabajar, ¿verdad? Es fácil de trabajar en estos ZN. Entonces podemos hablar de construir todas las coclases. Por ejemplo, ¿cuál sería la coclase del cero? Noten que ahí la notación que se utiliza siempre es multiplicativa, ¿verdad? Utilizan como notación A por H. Pero si la notación es sumativa, entonces en vez de escribir A por H, se escribe A más H, ¿verdad? Eso es por conveniencia, ¿verdad? Porque si estamos utilizando aquí la suma como operación, pues no es conveniente escribirlo así, porque uno piensa, ok, voy a multiplicar, ¿verdad? Pero realmente no tengo multiplicación en el grupo, ¿verdad? Entonces, cuando los grupos son sumativos, las clases se denotan así, ¿verdad? Si es de otra manera, entonces se notan así, ¿verdad? Entonces sería, ok, lo que hago es que voy variando todos los elementos, según la definición, ¿verdad? Son los 0 más h, ¿verdad?
donde H es cualquier elemento de H, ¿verdad? Entonces sería 0 más 1, 0 más 3, 0 más 5, ¿verdad? Entonces lo hacemos directamente. 0 más 1, 0 más 3, 0 más 5, ¿verdad? Me da 5. O sea que la coclase del 0 es el mismo H, ¿verdad? Y de hecho, ya vamos a ver que esto es una propiedad en general, ¿verdad? Que siempre que tomemos la identidad del grupo, la coclase correspondiente a la identidad va a ser el mismo subconjunto, ¿verdad? Tomamos 1, la coclase del 1, ¿cuál va a ser? Bueno, lo que hago es que eh, tomo 1, ¿verdad? Y le sumo todos los elementos, ya lo voy a hacer de un solo, ¿verdad? Sumamos 1 con 1, 1 con 3, 1 con 5, ¿verdad? Sería entonces 2, 1 más 3, 4, 1 más 5, bueno, son módulo 8, ¿verdad? Pero como no se pasan de 8 todavía, 1 más 5, 6, ¿verdad? Coclase del 2. Sería entonces 2 más 1, 3, ¿verdad? 2 más 3, 5. 2 más 5, 7, ¿verdad? Con clase de 3. Y por cierto, esto es lo mismo que si lo hiciéramos al revés, ¿verdad? Sería lo mismo que la coclase por derecha, ¿verdad? Porque Z8 es abeliano, ¿verdad? O sea, da lo mismo hacer esas sumas en este orden, ¿verdad? 1 más 1, 3 más 1, 5 más 1, también me van a dar estos mismos resultados, ¿verdad? O sea que eso de coclase por izquierda y por derecha solo tiene chiste, digamos, cuando estamos trabajando en un grupo que no es abeliano, ¿no? Ok, 3 más 1, 4, 3 más 3, 6, ¿verdad? 3 más 5, 8, módulo 8, ¿verdad? Sería 0, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Así sucesivamente, yo creo que no es necesario que las escribamos todas. Solo observamos entonces la naturaleza de la definición, ¿verdad? Que lo que hacemos es que vamos variando todos los elementos del grupo, ¿verdad? Y hacemos la operación con todos los elementos del subconjunto que tenemos. Obviamente, si cambiamos a otro H, entonces las clases en general van a ser diferentes, ¿verdad? Noten, por ejemplo, algunas cosas que podemos ver, es que, por ejemplo, todas las coclases quedan del mismo tamaño, en el sentido de la cantidad de elementos que tiene, ¿verdad? Esta tiene 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos, 3 elementos, ¿no? Eh, si seguimos, pues todas van a tener 3 elementos por la naturaleza, ¿verdad? El H es como el que dice cuántos elementos van a tener las coclases, ¿verdad? Eh, Otra cosa que podemos ver es que de alguna manera, fíjense, como que si observamos, por ejemplo, déjenme ver, mm, si tenemos suficiente, sí, creo que sí. Le- ¿Sí? la coclase es el A más H. Entré un Sí, poco tarde, por eso sí, me sí, entreté sí. un poco. Ok, Coclase gracias. se le llama a este conjunto, ¿verdad? Ah, Ujú. Sí, o sea, estas son algunas de las coclases con respecto a este conjunto H, ¿verdad? Y serían 8, ¿verdad? Lo que sí es que no necesariamente, de repente, por eso fíjense que sí convendría hacerlas todas, porque no necesariamente todas van a ser distintas, o sea, puede ser que algunas como que empiecen a coincidir. Continuemos a ver si alguna coincide acá. Coclase de 4 sería 5, 4 más 3, 7, ¿verdad? Y 4 más 5, 9, módulo 8, ¿verdad? Sería 1. Pues todavía no hay repetición, ¿verdad? La del 5, 5 más 1, 6, 5 más 3, 8, módulo 8, 0, ¿verdad? Y 5 más 5, 10, módulo 8, 2, ¿verdad? 6, 0, 2. No hay repetición. La del 6, eh, 6 más 1, 7, ¿verdad? 6 más 3, 9, módulo 8, 1. 6 más 5, 11, módulo 8, 3, ¿verdad? 7, 1, 3. Y no, creo que aquí no va a haber ninguna repetición, ¿verdad? De hecho, hay un teorema, en un teorema de propiedades que vamos a ver ahorita, vamos a ver bajo qué condiciones se van a dar igualdades de coclase. La del 7 sería 7 más 1, 0, ¿verdad? 7 más 3, 10, 7 más 5, 12. 0, 2, 4, ¿verdad? Y aún así no, ¿verdad? No hay repetición. Y la bueno, ahí están todas, sería, ¿verdad? La del 8 sería la misma del 0. Entonces, observamos, ¿verdad? Que hay una coclase para cada elemento. No necesariamente
tienen que ser distintas, así como ocurre acá. De hecho, déjenme ver la propiedad como para anticipar. Aquí está. La coclase de A es igual a la coclase de B, sí, solo sí. El elemento A está en B por H, en la coclase de B. Pero es que esto es cuando H es un subgrupo, sí, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa, ¿verdad? Porque así como lo estamos trabajando, H solo es un conjunto, ¿verdad? Entonces no necesariamente van a ocurrir estas cosas. Y en la definición dice, ¿verdad? Que H puede ser cualquier subconjunto no vacío de G, ¿verdad? Como les digo, tienen un poco más de chiste las coclases acá. De hecho, tomemos, lo que pasa es que habría que ir a ver la tabla de ese 3. Déjeme ver si la encuentro rapidito. Si la encuentro rápido, pues hacemos algunos cálculos con ella. Vamos a buscarla así. No tendría que irme manualmente porque no creo que aquí acepte formato como látex, ¿verdad? No. Entonces vamos a ver si lo encuentro rapidito. Creo que estaba aquí al final. No, esta era la de A4, ¿verdad? La que estaba aquí, creo. La de S3. No sé si estoy confundido, pero me parece que en algún momento la vimos, ¿verdad? O era la de las permutaciones de las simetrías, perdón, de un cuadrado. Quizás la estoy confundiendo con esa. A ver. Yo creo que sí. Bueno, entonces tomemos esa de las simetrías, por lo menos esa sí se halla rápido acá. Ok, entonces tengámosla aquí a mano y por lo menos Está en hagamos... la página 94. Ok, gracias, 94, o sea que no era ilusión mía, que sí estaba hecha en alguna parte. Ok, 94. Vamos a ver. No, pero no está aquí. Sí, esto de acá, ¿verdad? Lo que está era cuáles eran, cómo se les llamaba, pero no una tabla completa que me diga tal por tal es tal, ¿verdad? Tal por tal otro me da tanto. No. Sí, como tabla no, ¿verdad? Pero sí, por lo menos aquí están los nombres de las permutaciones. Entonces tomemos esa que sí, o bueno, para trabajar con permutaciones, quedémonos con la de A4, que estaba aquí al final del capítulo de permutaciones. Esta de acá. No es esto. 5 a 4, aquí está. Ok, entonces solo para confirmar que por ejemplo, no necesariamente si el grupo no es abeliano, una coclase por izquierda me va a dar lo mismo que por la derecha, ¿verdad? Que en este caso, como les digo, sí, ¿verdad? Esto sería lo mismo que la coclase del 4, ¿verdad? Por la derecha, ¿verdad? Esta sería por la izquierda, esta por la derecha, ¿verdad? Entonces tomemos algún elemento, por ejemplo, qué sé yo, alfa 6, ¿verdad? Y hagamos la coclase por la izquierda de alfa 6. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos operando, ¿verdad? Alfa 6 por todos los elementos de H. Donde H, pues, tomemos un conjunto pequeño nuevamente para que no sean tantas los cálculos que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, tomemos, por simplicidad, tomemos las últimas tres. Alfa 10, alfa 11, alfa 12. ¿No? Alfa 10, alfa 11, alfa 12. Ok, entonces hagamos la coclase por la izquierda de este conjunto H, ¿verdad? Entonces estaría formado por alfa 6 por alfa 10, ¿verdad? Alfa 6 por alfa 11, alfa 6 por alfa 12, ¿verdad? Y entonces las calculamos según la tabla, ¿verdad? Alfa 6 por alfa 10. Alfa 6 con alfa 10 es alfa 3, ¿verdad? Entonces la ponemos alfa 3. Alfa 6 por alfa 11, alfa 6 por 11 es 1 y por 12 es 4, ¿verdad? 1 y 4. Entonces alfa 1 y alfa 4. La hacemos al revés, con clase por la derecha, siempre de alfa 6, ¿verdad? Entonces ahora serían estas, pero al revés, alfa 10 por alfa 6. Entonces 10 con 6
10,6 sería aquí, ¿verdad? Es 4. Sí, ¿verdad? 10,6 es 4, alfa 4. 11,6 ahora, perdón. 11,6 sería 1 y 12,6 es 2, ¿verdad? 1 y 2. Alfa 1 y alfa 2. Entonces, si se fijan, son iguales casi, ¿verdad? Casi iguales, pero no. Esta tiene alfa 2 y esta tiene alfa 3. Entonces, en general, vemos que coclase por izquierda, ¿verdad? En general, es distinto que una coclase por la derecha, ¿verdad? Y pues, obviamente, pues esperamos que esto pase solo cuando los grupos son no abelianos, como pasa con A4 y todos estos grupos de permutaciones, ¿verdad? Ok, ahí en el libro pues hacen otro ejemplo ahí con S6, ¿verdad? S3, perdón, y con D4, ¿no? Entonces, se los dejo ahí para que los revisen. Entonces, veamos las propiedades. Fíjense, dice, cualquier elemento siempre va a estar en su coclase correspondiente, pero aquí, ojo, en estas propiedades H es un subgrupo de G, ¿verdad? Ya no solo es conjunto, sino que es un subgrupo, ¿verdad? Y de hecho, fíjense que sería bueno también como ilustrarlas ya tomando un subgrupo para ver que se cumplen estas, ¿verdad? Solo que tendríamos que tener un ejemplo hecho. Voy a hacer otro en un Z más pequeño, en un Z4, por ejemplo, para no hacer tantos cálculos. Y tomemos un subgrupo de Z4, ¿verdad? Por ejemplo, recuerden que este tenía del 0, perdón, al 3, y entonces un subgrupo de él sería tomar H, digamos, la identidad y 2, ¿verdad? ¿Por qué es un subgrupo? Recuerden que cuando son finitos, solo se ocupa comprobar que son cerrados, ¿verdad? 2 más 2 es 4, que es 0, ¿verdad? Y si lo voy haciendo, 2 más 2 más 2 me da 2, 2 más 2 más 2, 4 veces me da 0, y así, ¿verdad? No se sale de ahí, ¿verdad? Entonces este es un subgrupo de Z4, ¿verdad? Entonces hagamos las coclases con este, ¿verdad? Entonces coclase del 0, nuevamente como el grupo este es sumativo, pues ahora sí las denotamos así nuevamente. 0 más H sería 0 más 0, 0, 0 más 2, 2. Fíjense que esto es lo que dice la primera propiedad. A ver, no. Eso solo dice cualquier elemento siempre está, siempre es un elemento de su coclase correspondiente. Acá sería como decir, ok, el 0 siempre está en la coclase del 0, ¿verdad? El 2 va a tener que estar en la coclase del 2, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ok, coclase del 1 sería 1 más 0, 1, 1 más 2, 3, ¿verdad? Coclase del 2, 2 más 0, 2, 2 más 2, 4, o sea, 0, ¿verdad? Y coclase del 3, 3 más 0, 3, 3 más 2, 5, módulo 4, 1, ¿verdad? Ok, fíjense que acá notamos cierta particularidad también, como que aquí ya se están repitiendo las coclases, ¿verdad? Y eso, eso era lo que les decía, que no necesariamente iba a pasar esto, ¿verdad? Que me den las clases necesariamente distintas todas. Así que aparentemente, pues la condición para que se repitan pareciera es que fuera subgrupo, ¿verdad? El subconjunto, pero no estoy seguro si eso es cierto, ¿verdad? Puede ser que exista algún conjunto que no sea subgrupo para el cual dos coclases sean las mismas. Habría que ponerse a tratar de construir un ejemplo, ¿verdad? Ok, entonces fíjense, este dice, cualquier elemento siempre va a formar parte de su coclase correspondiente. Bueno, aquí lo vemos, ¿verdad? 0 forma parte de su coclase, 1 forma parte de su coclase, 2 forma parte de su coclase, ¿verdad? Y lo mismo con 3 también. La coclase de A es igual al subgrupo, sí, solo sí, ese elemento está en el subgrupo. Entonces aquí los elementos del subgrupo son 0 y 2. Y entonces según esa propiedad, la coclase del 0 tiene que ser H, ¿verdad? Y bueno, aquí está bien, ¿verdad? Es H. Y la coclase del 2, como está en el subgrupo, tiene que ser H también, ¿verdad? Y aquí vemos que es cierto, ¿verdad? Coclase del 2 es H. Esto solo es una propiedad como de asociatividad. Fíjense, la coclase de A por B es lo mismo que la coclase de A con respecto a este subconjunto, ¿verdad? Y también lo mismo por la derecha,
¿verdad? O sea, esto viene nada más de que en grupos podemos utilizar la propiedad asociativa. Dos clases son iguales, sí y solo sí. Uno de los elementos, por cierto, no les mencioné que a este elemento, para hablar de él, se le llama como el representante de la coclase, ¿verdad? A este A se le llama representante de esta coclase, a este B se le llama representante de esta coclase. Entonces, la coclase de A es igual a la coclase de B, sí y solo sí. El representante de la primera es un elemento de la segunda. Y noten que como por la reflexividad o la simetría de la igualdad, si le diéramos vuelta, también se podría decir si B es un elemento de la coclase de A, ¿verdad? Sería otra manera también. Entonces, dos coclases son iguales, sí y solo sí. Un representante está en la otra coclase. Entonces, estas son iguales porque 0 es un elemento de esta coclase y 2 es un elemento de la coclase del 0, ¿verdad? Esa es lo que dice esa propiedad. Otra, o dos coclases son iguales o son disjuntas. Son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Aquí lo vemos, ¿verdad? A ver, esta que no es igual a esta son disjuntas, ¿verdad? Otro criterio para decir que son iguales, dos coclases son iguales y solo si esto se cumple, ¿verdad? Y ahí habría que hacer un poco más de cálculos para ir a verla ahí en el ejemplo que se cumple. El tamaño de las coclases son iguales, ¿verdad? Eso sí lo vemos no solo en este caso, ¿verdad? Sino que en nosotros que hicimos que se mantiene el tamaño de las coclases, ¿verdad? La coclase de A por la izquierda es igual a la coclase de A por la derecha, sí y solo sí se cumple esta igualdad de conjunto, ¿no? La coclase de A es un subgrupo de G, sí y solo sí, A es un elemento de H, ¿verdad? Donde H es el subgrupo, ¿no? Y bueno, las pruebas no son complicadas, pero veamos por lo menos para entender algunas de ellas, como para acostumbrarse a trabajar con esto, de ver cómo se trabaja con esto de las coclases. Vamos a cerrar esto. Entonces, la primera, fíjense, para ver que un elemento tiene que estar aquí, recordamos que A por H está formado por todos los productos A por H, donde H es un elemento de H, ¿verdad? Como H es un subgrupo, entonces la identidad es uno de los elementos que van a estar ahí, ¿verdad? Uno de los elementos que vamos a multiplicar. Entonces, cuando el elemento es la identidad, entonces A por la identidad me da A, ¿verdad? Y ese va a ser un elemento de la coclase, ¿verdad? Porque la identidad es un elemento de H, ¿verdad? Y por eso entonces siempre el representante va a ser parte de la coclase. Esta, bueno, es un sí y solo sí, entonces asumen primero lo de la izquierda, ¿verdad? Y quieren probar que A tiene que estar en H. Entonces, fíjense, dice, ok, suponemos que A por H está en H, perdón, es igual a H. Otra vez, ¿verdad? Como H es un subgrupo, tiene la identidad. Entonces, uno de los elementos que está aquí es A por E, que es el mismo, ¿verdad? O sea, A es un elemento de A por H. Y por hipótesis, A por H es H, entonces A es un elemento de H también, ¿verdad? Que era lo que se quería, ¿verdad? Ver que A es un elemento de H. Ahora entonces asumimos que A es un elemento de H y queremos ver que su coclase es el mismo H. Se hace, como es una igualdad de conjuntos, entonces se prueba que este está contenido en esta y la contenencia al revés, ¿verdad? Para que se dé la igualdad de conjuntos. Entonces, para la primera dice, sí, se sigue directamente de la cerradura de H. Como A es un elemento de H, aquí yo voy a hacer productos de A con los elementos de H, ¿verdad? Y no importa cuáles sean los resultados, como H es un subgrupo y A es un elemento de H, entonces cuando multiplique A por cualquier elemento de H, es cierto que por cerradura eso también va a seguir siendo un elemento de H, ¿verdad? Como es un subgrupo, entonces eso lo podemos asegurar. Entonces se ve, ¿verdad? Que es cierto que la primera contenencia se da por la pura cerradura de H, ¿verdad? La otra contenencia, tomamos un elemento que está en H y queremos ver que está aquí, ¿verdad? O sea que lo podemos escribir como A por un elemento de H, ¿verdad?
Entonces dice, ok, como A está en H, eso por hipótesis, ¿verdad? Ahora se asumió que A es un elemento de H. Como A está en H y H también, entonces el inverso de A por H también. Es por ser un subgrupo también, ¿verdad? Como es un subgrupo, el inverso de A existe, y como es un subgrupo, existe y está en H, ¿verdad? Entonces el producto de dos elementos que están en H es un elemento que está en H. Entonces fíjense, lo que se hace aquí es como reescribir H de tal manera que se vea como un elemento de A por H, ¿verdad? Entonces fíjense, se hace un poco de álgebra, ¿verdad? Se escribe H como la identidad por H. La identidad por H es lo mismo que A por el inverso, ¿verdad? A por el inverso es la identidad, ¿verdad? Y luego se asocia, ¿verdad? Entonces, aquí dijimos, este es un elemento de H. Y aquí entonces escribimos H como un elemento de H por A, ¿verdad? Que es precisamente la forma que tienen los elementos que están aquí, ¿verdad? En A por H. Entonces es cierto, ¿verdad? Que este es un elemento de A por H. Empezamos diciendo que H sea un elemento de H y comprobamos al final que H es un elemento de A por H. Por tanto, H está contenido en A por H, ¿verdad? Entonces, fíjense, este tipo de cálculo que se hizo acá es uno de los argumentos típicos que se utilizan cuando se está hablando de esto, de las coclases, que si uno quiere ver, por ejemplo, que un elemento está en una coclase, lo que tiene que hacer es tratar de escribirlo de alguna manera. Si en la coclase que quiero ver que está es A por H, entonces tengo que tratar de escribirlo como sea, como A por algo, donde ese algo es un elemento de H. Entonces ahí uno pues lo que utiliza son las propiedades de grupo, ¿verdad? Que son las herramientas que tenemos. Aquí, por ejemplo, que la identidad es cualquier elemento por su inverso, ¿verdad? Y luego asociatividad, que son pues propiedades de grupo, ¿verdad? Así que tengan en mente esto, ¿verdad? Para ejercicios y este tipo de argumentos se hace bastante acá, ¿verdad? Esto, como les digo, es pura asociatividad. Me imagino que solo eso han de decir aquí, ¿verdad? Sí. Por la propiedad asociativa, este lo puede escribir así, este lo puede escribir así, pues. Y eso es prácticamente lo que se pedía. La 4, dos coclases son iguales, sí, solo sí. El representante de uno está en la otra. Veamos esa. Si son iguales, nuevamente escribimos A, ¿verdad? Como A por la identidad, H es un subgrupo, recuerden, ¿verdad? Y entonces eso es un elemento de A por H, ¿verdad? Tomando como elemento de H a la identidad. O sea, A es un elemento de A por H. Y son iguales, entonces si son iguales y A está en A por H, entonces A también está en B por H, ¿verdad? Que era lo que se quería, ¿verdad? Si asumimos esto, entonces queremos ver que A esté en B por H. Ahora al revés, asumimos esto y queremos ver que las coclases son iguales. Si A está en B por H, dice, tenemos que A es igual a B por H para algún H, ¿verdad? Y por tanto, entonces, A por H se puede escribir como B por H, ¿verdad? Porque A se escribió así, ¿verdad? Como B por H. Se asocia, ¿verdad? Por la propiedad anterior. Y H por H, como H es un elemento de H, ahí es un poco feo estar diciendo H, pero bueno. Como H es un elemento de H y H es un subgrupo, no importa nuevamente cuáles sean los productos que se hagan acá, estos siempre me van a dar elementos de H, ¿verdad? Entonces H por H sigue siendo H, ¿verdad? Este es otro tipo de argumento que se utiliza bastante aquí, ¿verdad? Cuando se hace la coclase, tengo un subgrupo y hago la coclase del subgrupo con uno de los elementos de él, pues me da el mismo, ¿verdad? De hecho, pues fue también lo que se comprobó aquí en el inciso 2, ¿verdad? La coclase de un elemento que está en el subgrupo es el mismo subgrupo, ¿verdad? Veamos uno más para no hacerlas todas. Si se fijan, son pruebas cortas, ¿verdad? No se ve que tengan tanta dificultad. Veamos estas 7. El tamaño de las coclases son iguales, ¿verdad? Para comprobar esto, dice, es suficiente definir una función 1 a 1 entre A por H y B por H, y de hecho que sea sobre también, ¿verdad? Recuerden que en inglés cuando dicen así, es que quiere decir que la función esa es sobre, ¿verdad? Que les decía la vez pasada que no lo dicen así como normalmente nosotros lo decimos, ¿verdad? Que no decimos, queremos una función que sea 1 a 1 y sobre, y no que hasta acá es que dicen que es sobre la función.
O sea, para ver que dos, esto es como teoría de conjunto, ¿verdad? Para ver que dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, lo que ocupo es ver que hay una biyección, ¿verdad? Entre los dos. Entonces, la correspondencia o la función la definen de manera natural, de manera que a por h le asigna el elemento b por h, ¿verdad? O sea, esta no es como la notación más usual, ¿verdad? Para definir una función, pero es como que digamos, ok, llamémosle f, como comúnmente llamamos nosotros a las funciones, la función que va de a por h a b por h. Y en esa notación lo que están diciendo es que a A por H se le asigna B por H, o sea que F evaluada en A por H es B por H. Y entonces están diciendo ahí que esta función es 1 a 1, se sigue, dice, directamente de la propiedad cancelativa. Veamos, y es cierto, ¿verdad? Porque si yo quiero ver qué es 1 a 1, tomo dos imágenes, por ejemplo, B por H, digamos B1 por H, para decir una imagen de esta, ¿verdad? Y otra B2 por H. Recuerden que para ver que una función es 1 a 1, se asume que dos imágenes son iguales y se prueba que las preimágenes van a ser iguales, ¿verdad? Y es cierto, ¿verdad? Por la propiedad cancelativa podemos cancelar, ¿verdad? Estamos en un grupo y entonces las preimágenes quedan iguales, ¿verdad? Por tanto, entonces la función es 1 a 1, ¿no? Eh, y bueno, por la pura definición, aquí me están diciendo que a una clase o a un elemento, ¿verdad? Que está aquí, su preimagen va a ser una de estas, ¿verdad? Eh, y entonces directamente de la definición, pues como que se ve, ¿verdad? Ahí está, la preimagen de este elemento es este, ¿verdad? Y eso significa que la función sea sobre, ¿verdad? Al elemento b por h que está aquí, lo que le asocio es el elemento a por h, o sea, cambio b con a y esa es la preimagen de este elemento, ¿verdad? Por tanto, es sobre, ¿verdad? Eh, directamente de la definición. Entonces es cierto, es 1 a 1 y es sobre. Entonces hay una biyección entre estos dos conjuntos y por tanto es cierto que tienen la misma cardinalidad, ¿verdad? Veamos esta última que se ve que argumenta un poquito más. Esta última dice, A por H dice, es un subgrupo de G, sí, solo sí, A está en H. ¿No? Ok, sí, A por H es un subgrupo de G, sí, solo sí, A está en H. Entonces, si este es un subgrupo, ¿por qué es un sí, solo sí otra vez, verdad? Entonces comenzamos asumiendo lo de la izquierda, que A por H es un subgrupo, y queremos comprobar que A tiene que estar en G, ¿verdad? Y de hecho, vamos a ver, de hecho esta sale directamente de 1, ¿verdad? A siempre está en A por H, ¿verdad? Entonces A por H dice es un subgrupo, entonces asumimos que es un subgrupo, pero es como que información de más, ¿verdad? Con solo el inciso 1 yo ya sé que A está en... eh, no, este es que A está en A por H, ¿verdad? No, entonces no, sí hay que hacer algunas proposiciones aquí. Ok, si A por H es un subgrupo, entonces tiene la identidad, dice. Luego entonces A por H, intersección E por H, estos son disjuntos, dice. Eh, Déjeme ver. Eso creo que viene de otra de las propiedades, sería esta de aquí. O dos coclases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Y entonces aquí está diciendo no son disjuntas, ¿verdad? Porque tiene la identidad, entonces como la identidad es parte de H, ¿verdad? Entonces estas dos coclases no son disjuntas, ¿verdad? Y por la propiedad 5 dice, ¿cuál era la 5? Estas dos son iguales. Bueno, precisamente o son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Entonces, por la propiedad 5 tienen que ser iguales, ¿verdad? La coclase de A tiene que ser igual a la coclase de E de la identidad y la coclase de la identidad, pues es el mismo, ¿verdad? Luego dice por la propiedad 2 tenemos que A está en H. Bueno, ahora sí llegamos a que A por H es H y bueno, ya sabemos que A es un elemento de A por H. Pero si A por H es H, sería entonces que A es un elemento de H, que era lo que se quería comprobar. Y al revés, si A está en H, entonces nuevamente por la propiedad 2, ¿verdad?
A por H es igual a H, si solo si A está en H. Ah, bueno, de ahí sale entonces directamente, ¿verdad? Si A está en H, entonces A por H es H. Y lo que queremos ver es que es un subgrupo. Pero H es un subgrupo. Y si A por H es H, entonces A por H también es un subgrupo, ¿verdad? Entonces, si se fijan, tiene como que su forma de trabajar esto de las coclases, ¿verdad? Y lo más importante es tener presente la definición, ¿verdad? Que A por H es el conjunto de los elementos A por H, donde H es cualquier elemento de H, ¿verdad? Y con eso, pues, prácticamente se trabajan estas proposiciones. Y claro, aquí es fundamental que H sea su grupo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando dijimos acá, por ejemplo, A inverso por H. Pero si no fuera subgrupo, no podríamos asegurar que la existencia de ese inverso, ¿verdad? En el conjunto. Y acá también, ¿verdad? Se utiliza inverso varias veces, que es necesario, ¿verdad? Que sea subgrupo para poder hablar de la existencia de él. Ok. Veamos, continuemos. Aquí hacen otros ejemplos. Fíjense que con matrices, recuerden que todas estas definiciones se definen para cualquier grupo en general. Normalmente uno, para dar ejemplos, pues trabaja con grupos que son, digamos, manejables, ¿verdad? Como los ZN. Con matrices quizás no es tan conveniente hacer ejemplos acá porque, pues como el grupo de matrices, aunque solo sean de 2 por 2, es infinito. Entonces una coclase seguramente tiene infinitos elementos, ¿verdad? Porque hay que multiplicar, por ejemplo, la coclase de esta matriz, para la coclase de esta matriz, habría que multiplicar esta matriz por los elementos de H, ¿verdad? Pero aquí nos interesa que H sea un subgrupo. Y aquí dice, bueno, si H dice es aquel grupo especial, que eran las que tenían determinante 1, entonces este conjunto va a estar formado por esta matriz multiplicada por cualquier matriz de determinante 1. ¿Cuántas hay? Pues infinitas, ¿verdad? Eh, con solo definir matrices así, ¿verdad? Aunque sean diagonales, por ejemplo, algo como esto. 0 aquí y 1 sobre n acá, por ejemplo. Pues todas estas matrices tienen determinante 1 para cualquier n distinto de 0, ¿verdad? Y entonces, estas serían algunas de las que tendríamos que multiplicar ahí, pero no todas, ¿verdad? Hay otras matrices que tienen determinante 1. Y entonces, una coclase de ese tipo tiene infinitos elementos, ¿verdad? Y no es tan fácil de trabajar con ellos. Aquí dicen, por ejemplo, resulta que cuando se hace la coclase de estos elementos, lo que me queda son matrices de determinante 2. Esto porque el determinante de este es 1. Y las que están aquí tienen determinante, el determinante de este es 2, y las que están aquí son las que tienen el determinante 1. O sea que el determinante del producto sería 2 por 1, ¿verdad? Entonces, el resultado son matrices que tienen determinante 2, y por lo menos para describirlo de alguna manera, porque no podemos calcular, ¿verdad? Cuáles son todos los elementos, porque son infinitos, ¿verdad? Ok, bueno, aquí hacen otro ejemplo con U32, ¿verdad? Es nada más para tener más ejemplos y seguramente también para ilustrar las propiedades, ¿verdad? Que quedan ahí en el teoremita, ¿verdad? La parte más importante realmente de este capítulo es este teorema de Lagrange, y es uno de los teoremas más importantes de teoría de grupos. Tiene un montón de consecuencias, y ahí vamos a ver más adelante que a cada rato se utiliza este teorema. Bueno, casi siempre que un teorema tiene nombre de alguien, ¿verdad? De uno de esos matemáticos famosos, es como que es importante el teorema, ¿verdad? Y fíjense lo que dice sobre los órdenes de los grupos. Tengo G, un grupo finito, y H, un subgrupo de G. Entonces, el orden de H divide al orden de G. Fíjense que esto me da más información como para decir cuando uno está trabajando con grupos finitos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabíamos esto para grupos cíclicos, por ejemplo, ¿verdad? Para cíclicos sí sabíamos, ¿verdad? Que los subgrupos, ¿verdad? De un grupo cíclico, de hecho hay uno para cada divisor, ¿verdad? Del orden del grupo. Eso teníamos, pero para grupos cíclicos. Como no todo grupo es cíclico, pues esa propiedad no es general, ¿verdad? Pero esta sí. Es general por lo menos para grupos finitos, ¿verdad? Entonces, en cualquier grupo finito, el orden de un subgrupo divide al orden del grupo. Y ojo que solo es un entonces, ¿verdad? No es un sí, solo sí. O sea, no necesariamente, si yo tengo un divisor del orden del grupo, no necesariamente va a tener un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Porque no es un sí, solo sí.
Solo me dice, ok, si yo tengo un grupo y un subgrupo, entonces el orden del subgrupo va a dividir al orden del grupo, ¿verdad? Más aún dice el número de coclases, ya sea izquierdas o derechas, de H en G, ¿verdad? Es el orden de H entre el orden de G, perdón, entre el orden de H, ¿verdad? Ok, fíjense, la prueba es sencilla, ¿verdad? Y de hecho, aquí las coclases, noten que se utilizan en la prueba y más que todo ese era el objetivo de presentarlas aquí, puesto que dan una forma fácil de comprobar este teorema. Si se fijan en el teorema, al ver lo que dice, si de repente a uno se lo pudieron haber planteado esto, ¿verdad? Allá en el capítulo 3, por ejemplo, cuando hablábamos de subgrupos. Entonces era bien difícil que uno dijera, ah, ok, voy a definir coclases y con eso lo voy a demostrar, ¿verdad? No, ¿verdad? Es bien difícil que a uno de la nada se le ocurra eso, ¿verdad? Pero bueno, veamos cómo lo hacen. Se denotan así el conjunto de todas las coclases distintas, ¿verdad? De H en G. Luego dice entonces, para cada A en G, tenemos que la coclase de A tiene que ser igual a alguna de estas, ¿verdad? Ya vimos que cuando calculamos las coclases, ¿verdad? Cuando H es un subgrupo, puede haber repeticiones, ¿verdad? Como nos pasó aquí en Z4, ¿verdad? Que no necesariamente todas las coclases que me quedan van a ser distintas. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí, ¿verdad? Y tomo un elemento A en G, pues la coclase de él tiene que ser alguna de estas, ¿verdad? Sí, aquí tengo yo la lista ya de todas las coclases que son distintas, ¿verdad? Además, dice por la propiedad 1 del lema, A es un elemento de A por H, ¿verdad? Así entonces, cada miembro de G está en alguna de estas, ¿verdad? Porque aquí tomamos un A arbitrario, ¿verdad? Elemento de G, la coclase de A tiene que ser alguna de estas, ¿verdad? Pero A siempre es un elemento de su coclase correspondiente y por tanto cualquier elemento de A va a estar en alguna de estas, ¿verdad? En otras palabras, G es la unión de esto, ¿verdad? No tenés una igualdad de conjuntos, ¿verdad? Pero estas coclases, por la pura definición, siempre son subconjuntos de G, ¿verdad? Del grupo en el que partimos. Entonces, la unión de ellas va a ser un subconjunto de G también, ¿verdad? Y aquí lo que estamos diciendo es, tomo un elemento A que está en G y veo que va a pertenecer a alguna de las coclases y por tanto va a pertenecer a esta unión. O sea, G está contenido en esta unión. Entonces se da la doble contenencia y por eso se da esta igualdad, ¿verdad? Así que G es la unión de todas las coclases distintas que se tengan, ¿verdad? Y de hecho, pues aquí también lo podemos ver, ¿verdad? Las clases distintas son esta y esta, ¿verdad? Y vemos que si hacemos la unión, pues me queda 0, 1, 2 y 3, que es precisamente todo G, ¿verdad? Ok. Siguiendo, dice la propiedad 5, dice prueba que esta unión es disjunta, porque decía la propiedad 5, o las clases son iguales o son disjuntas, ¿verdad? Entonces aquí como ya las que tenemos son aquí las que son distintas, entonces son disjuntas, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que el tamaño de G, como son disjuntas, esto es por propiedades de teoría de conjunto, ¿verdad? Que la cardinalidad de la unión, ¿verdad? Siempre y cuando sea disjunta, va a ser la suma de las cardinalidades, ¿verdad? Pero no es difícil verlo, ¿verdad? Porque esto viene siendo como una especie como de partición del conjunto, ¿verdad? Así como se hace, por ejemplo, en estadística, cuando se habla del teorema aquel me dio laguna mental, se me fue el nombre ahorita. De Baire, no, ese es análisis. De Bayes, el teorema de Bayes, ¿verdad? Que tiene que ver con particiones de conjuntos. Entonces tengo el grupo G, ¿verdad? Digamos que lo tengo así dibujado de esta manera. Y entonces, básicamente estamos considerando ahí las coclases distintas y aquí dijimos que G es la unión de esas coclases distintas. O sea que prácticamente lo que estamos haciendo es como particionándolo, ¿verdad? Y aquí tengo A1 por H, ¿verdad? A2 por H y así sucesivamente. De manera entonces que la cardinalidad de todo G va a ser la cardinalidad de este, más la cardinalidad de este, más la cardinalidad de este, porque son disjuntos, ¿verdad? Si no fueran, entonces ahí no se puede asegurar porque si no fueran disjuntos podrían tener elementos en común y entonces si hacemos solo la suma de las cardinalidades, estaríamos contando los elementos de la intersección
dos veces, ¿verdad? Entonces, el hecho de que sean disjuntos sí me permite decir eso, ¿verdad? Finalmente, dice, la coclase de cualquier A sub i tiene como tamaño el tamaño de H, ¿verdad? Esto es porque allá dijimos también en una de las propiedades, ¿verdad? Que las coclases tienen el mismo tamaño, ¿verdad? Una de estas tiene que ser la clase de la identidad. Y la coclase de la identidad sería el mismo H, ¿verdad? Entonces, cualquiera de estas va a tener el mismo tamaño que la coclase de la entidad, o sea, H, ¿verdad? De modo que todas tienen el mismo tamaño de H, ¿verdad? Y así entonces esta suma se volvería orden de H más orden de H, o sí, orden, sí, porque es un subgrupo, ¿verdad? Que sería lo mismo que la cardinalidad. Orden de H más orden de H más orden de H, R veces, o sea, R veces el orden de H, ¿verdad? Entonces es cierto, el orden del grupo es un múltiplo del orden de H, dicho al revés, H divide al orden del grupo, ¿verdad? Y de paso, aquí mismo en la prueba, pues se comprobó lo otro que dice, ¿verdad? El número de coclases distintas es orden de H entre orden de G. O sea, este R es el número de coclases distintas. Pasamos este a dividir, ¿verdad? Acá. Y entonces este R sería la cantidad de coclases y sería el orden de G entre el orden de H, que es lo que dice acá, ¿verdad? Fíjense que acá le hablan de un número que se le llama índice, se denota de esta manera, y eso es lo que representa, eso es más que todo porque más adelante lo van a mencionar nuevamente, es el número de coclases distintas, ¿verdad? O sea, sería el R en esta demostración. A este R se le llama índice de H en G, y se denota de esta manera, ¿verdad? Como valor absoluto y G 2 puntos H, ¿verdad? Y esto lo que representa entonces es el número de coclases laterales izquierdas. eh, bueno, lo de laterales realmente no lo estaba diciendo, simplemente clases, coclases izquierdas de H en G, ¿verdad? Y ahí van a ver más adelante específicamente en el capítulo 9, vamos a volver a hablar de ese índice, ¿verdad? Hay varias consecuencias y consecuencias que son bastante directas. Fíjense, ese índice, pues por lo que dije ahorita, ¿verdad? Es el orden de G entre el orden de H. El orden de un elemento siempre divide al orden del grupo. ¿Por qué? Porque si yo tomo un elemento y formo el grupo cíclico generado por él, ¿verdad? El orden de ese grupo va a ser precisamente el orden del elemento, ¿verdad? Por propiedades de grupos cíclicos y por el teorema de Lagrange, entonces, como el grupo cíclico generado por A es un subgrupo, entonces ese va a dividir al orden del grupo, ¿verdad? Grupos de orden primo son cíclicos. ¿Por qué sería eso? Bueno, nuevamente, si el orden de un grupo es primo, pues los únicos divisores son uno y el mismo, ¿verdad? Y entonces tomo cualquier elemento del grupo y genero el grupo cíclico generado por él. Pero este tiene, por el teorema de Lagrange, el orden de ese grupo tiene que dividir al orden del grupo. Entonces, solo hay dos opciones, que sea la identidad, ¿verdad? Que tenga orden 1, pero si no, entonces tiene que ser todo el grupo, ¿verdad? Porque el orden del subgrupo tiene que dividir al orden del grupo, ¿verdad? Cualquier elemento elevado al orden del grupo es la identidad. Eso venía de propiedades anteriores, ¿verdad? Que cualquier elemento elevado a un múltiplo, eh, ¿cómo era? Bueno, lo podemos argumentar también diciendo, ok, si ya tomo A, ¿verdad? Formo el grupo cíclico generado por él, el orden de ese grupo cíclico va a ser un divisor del orden del grupo, y entonces esto de acá, ¿verdad? Es un múltiplo del orden de A, ¿verdad? Y entonces A elevado a un múltiplo de su orden, ¿verdad? Tiene que ser la identidad, ¿verdad? Que es precisamente lo que hacen aquí. Y ya se lo dejo ahí que lo lean, es una propiedad sobre el álgebra esa modular que utilizamos para los Zn, ¿verdad? Fíjense, para cualquier entero A y cualquier entero primo P, A a la P módulo P es lo mismo que A módulo P, ¿verdad? Esto me puede servir, por ejemplo, para hacer ciertas simplificaciones en los grupos esos ZP o en los UP, ¿verdad?
Eh, de hecho, aquí explican que esto, por ejemplo, a veces se utiliza como algoritmo para verificar si un número es primo o no, ¿verdad? Les dejo ahí interesante la lectura. Ah, y de hecho, fíjense acá, dan un ejemplo de que el teorema de Lagrange no es un sí y solo sí, ¿verdad? O sea que si yo tomo un divisor del orden del grupo, no necesariamente el grupo va a tener un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Entonces veamos, lo hace con A4. Noten aquí ya empieza a aparecer A4 como ejemplo, ¿verdad? Que era lo que les decía, que ese tipo de grupos, S3, A4, D4, aparecen bastante como ejemplos de otras propiedades que les dije que íbamos a ir viendo más adelante. Entonces veamos este. Creo que por aquí no vamos a quedar por hoy. A ver, A4 tiene orden 12. De hecho, ahí teníamos la tabla, ¿verdad? Ahí estaban las 12 permutaciones. Y no tiene, dice, subgrupos de orden 6, que es un divisor de 12. ¿Okay? Para verificar eso, dice, recuerde que A4 tiene 8 elementos de orden 3. Me podría ir a la tabla nuevamente, pero recuerden que habían, bueno, creo que es mejor verla, ¿verdad? Tiene, dice, 8 elementos de orden 3. Entonces, veámoslos. Estoy en la página 144 para regresarme rápido. 144. De hecho, le voy a tomar una captura a esta para tenerla ahí a la par. Entonces, vamos a abrir la herramienta de cortar. Vamos a hacer una captura para tenerla ahí aparte. Y dije 144, ¿verdad? Okay. Entonces, fíjense, dice A4 tiene 8 elementos de orden 3. ¿Cuáles serían? No, pero lo que ocupo es cuál era cada uno de estos, ¿verdad? No la tabla realmente. Tengo que regresar otra vez. Página 105. 105, ok. Bueno, ya me vine a pie, como dicen. Sí, lo que ocupaba era esto de aquí, ¿verdad? No, y precisamente ahí fue que lo corté. Okay, gracias a quien me dijo. Ok, ahora sí. Tiene 8 elementos de orden 3, ¿verdad? Que son estos, ¿verdad? Porque son ciclos de tamaño 3. Entonces tienen orden 3. Estos tienen orden 2, ¿verdad? Porque ya son ciclos disjuntos y entonces mínimo como un múltiplo de 2 y 2, ¿verdad? 2. Vamos a ver, eso con solo tener los órdenes, lo único que sí podríamos decir es que, por ejemplo, el grupo cíclico generado por esos elementos van a ser subgrupos de tamaño 2, subgrupos de tamaño 3, ¿verdad? Pero todavía no me dice que no existe otro conjunto que pueda ser subgrupo y que tenga tamaño 6, ¿verdad? O sea, que no es suficiente como para decir, ok, no hay subgrupos de tamaño 6. Simplemente sería para decir, no hay subgrupos cíclicos de tamaño 6, ¿verdad? Solo habrían grupos cíclicos de tamaño 2, que serían por esta, ¿verdad? Las primeras, y de tamaño 3, ¿verdad? Para las últimas, desde las 5 hasta la 12, ¿verdad? Déjenme cambiar esto que no se ve el cursor. Ahí por lo menos. Ok. ¿Qué más? CA dice cualquier elemento de orden 3, de A4. Si A no está en H, se asume aquí que H es un subgrupo de orden 6. Y entonces se tiene que llegar a una contradicción, ¿verdad? Porque lo que queremos ver es que no hay un subgrupo de orden 6. Entonces asumimos que H es un subgrupo de orden 6. A dice cualquier elemento de orden 3 que está en A4. Si A no está en H, entonces A4 tiene que ser H unión la coclase de A con respecto a H. H tiene orden 6. Ya dijimos que las coclases son disjuntas, ¿verdad? Entonces la coclase de A tiene que tener 6 elementos, ¿verdad? Porque H tiene 6 elementos y dijimos que las coclases, una de las propiedades era que las coclases tienen el mismo tamaño todas, ¿verdad? Entonces, esta sería la coclase de la identidad, tiene 6 elementos, ¿verdad? Y entonces esta también tiene que tener 6 elementos. Si A no está en H, entonces estas son disjuntas, ¿verdad? Y A4 entonces es la unión de estos dos. Ok. Fíjense cómo se está utilizando argumentos de coclase, ¿verdad? Para comprobar esto. Pero entonces dice al cuadrado
está en H, o A al cuadrado está en A por H. O está acá o está acá, ¿verdad? Si A al cuadrado está en H, entonces también A a la 4. Pero A dijimos que era de orden 3, ¿verdad? Entonces A a la 4 lo separamos como A al cubo por A, y A al cubo es la identidad, ¿verdad? Porque A es de orden 3. Entonces A a la 4 es A, ¿verdad? Entonces no puede ser que A al cuadrado esté en H, ¿verdad? Entonces la otra opción sería que A al cuadrado esté aquí, ¿verdad? Esté en A por H, ¿verdad? Si A al cuadrado está en A por H, entonces A al cuadrado se tiene que poder escribir como un A por un H, ¿verdad? Donde H es un elemento en H. Pero esto implicaría también que A está en H, ¿verdad? Porque aquí también utilizo cancelación, ¿verdad? Me va a quedar que A es igual a H, ¿verdad? Y entonces si A es igual a H, que es un elemento de H, estaríamos diciendo que A está en H. Y entonces contradicción, ¿verdad? Ambos razonamientos me llevan a que A tenga que estar en H, ¿verdad? Que es una contradicción con lo que veníamos diciendo, ¿verdad? Si A no está en H y después llegamos aquí a que A esté en H, ¿verdad? Entonces, contradicción. O sea que no podemos asumir que hay un subgrupo de orden 6 en A4, ¿verdad? Y entonces esto ilustra que el teorema de Lagrange solo funciona en una dirección, ¿verdad? Existen grupos para los cuales hay un divisor del orden del grupo y no tiene un subgrupo de ese tamaño, ¿verdad? Eso solo lo podemos asegurar, recuerden, en los grupos cíclicos, ¿no? Ok, ya esto sí lo vamos a dejar para la siguiente clase. Entonces, nos quedamos aquí por hoy. No sé si tienen alguna consulta. No. Bueno, pues entonces nos veremos no sé si mañana o el jueves, ahí pendientes al correo, ¿verdad? Para la siguiente reunión. Nos veremos entonces. Saludos a todos. Dígame. ¿Cuántas pruebas tiene planeadas hacer más todavía? Pues fíjense que por lo menos si me baso en los cursos anteriores, casi siempre hago como 7 por el tiempo que me da. Entonces yo esperaría que hagamos por ahí, ¿verdad? Como 7. Ahorita llevamos ¿cuántas? 4, Vamos a creo, hacer ¿verdad? las 5, creo que vamos a hacer jueves. Bueno, sí. Entonces yo esperaría que hagamos unas 3 más, ¿verdad? Más o menos sería una del capítulo 7. De repente, el 8 creo que no lo vamos a trabajar, solo les voy a hablar un poquito de él. Una del 9 de repente y una del 10, y no sé si vamos a llegar a lograr a ver el 11. Entonces más o menos así sería lo que nos resta, ¿verdad? Recuerden que estamos ahorita en la semana 10 de 14 semanas que tiene el semestre, ¿verdad? Entonces ya estamos en la parte, como que en la recta final del curso realmente, ¿verdad? Ok. ¿Alguna otra consulta? Bueno, creo que Yoxan, fuiste vos que preguntaste ahorita, ¿verdad? ¿O no? No. Ok. No, fui yo, Eduardo. Ok. Tenía una pregunta, profesor, con la definición esta de coclase. Ujú. Por como se muestra en el libro, no es coclase únicamente cuando H es subgrupo. Y lo demás al principio solo define notación. Puede ser, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, tenés razón, ¿verdad? Sí, aquí en adelante dice, cuando H es un subgrupo, entonces el conjunto se le llama coclase. Sí, sí, perfecto. Entonces esto solo es como un conjunto, ¿verdad? Y para describirlo primero. Pero sí es cierto, para hablar de coclase sí lo restringe solo a su grupo, ¿verdad? Buena observación ahí, Yoxan. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta? Este jueves tendríamos prueba, doctor. Sí, sí. Este jueves, capítulo Capítulo anterior. anterior, 6. Sí, el 6. Ajá, ok, gracias. Bueno. Bueno, pues nos veremos entonces mañana el jueves. Saludos. Saludos, feliz tarde. Feliz tarde, doctor, gracias.